para su formación académica, pero que al mismo tiempo podamos vincular esa formación académica desde una formación integral que está relacionada con los objetivos y principios propios de la institución, Minuto de Dios, y que tiene una manera particular de pensar, tiene unos valores iniciales y principales. Entonces ya Milena nos dará un saludo inicial y posteriormente damos el inicio como tal de la temática. Entonces, buenas tardes, Milena, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, profe. Y buenas tardes a todos los que hoy nos acompañan en este espacio de Entre Líneas. Como ya lo menciona Jesús, este espacio procura el enriquecimiento académico, sobre todo pues en temas de lectoescritura, de manejo de textos y pues todas las cosas referentes a un proceso académico bueno para ustedes, pero también lo que nosotros queremos desde Pastoral e Identidad Misional es generar esa articulación entre lo que ustedes van a aprender entre su conocimiento y su formación académica y una articulación con la formación humana. Entonces, pues rápidamente voy a compartir con ustedes pantalla para contarles un poco quiénes somos nosotros, quién es Pastoral, por qué Pastoral está aquí. Entonces, pues en primera medida contarles que desde Pastoral lo que buscamos es fortalecer nuestra identidad misional, nuestra identidad como miembros de la institución, de la universidad, y también fortalecer el desarrollo del sentido de pertenencia de ustedes dentro de la comunidad universitaria. Que como ustedes saben, pues nuestra comunidad universitaria fue inspirada por el padre Rafael García Herreros y todo el legado que él dejó a nivel social, a nivel nacional, a nivel comunitario a través de la promoción de los valores como son justicia, fraternidad, reconciliación y paz. Entonces, el propósito de este espacio, más allá de un enriquecimiento académico, es que ustedes desde aquí puedan empezar a fortalecer su proyecto de vida y su huella identitaria para generar esa transformación social. Por esta razón también, nosotros como pastoral apoyamos o nos regimos por esos principios institucionales. Como saben ustedes, y si no lo saben, les cuento, nuestra institución universitaria fue inspirada por el Evangelio, por las enseñanzas de la Iglesia Católica y sobre todo por el pensamiento del padre Rafael García Herreros. Estos tres pilares han sido vitales para que nuestra institución se mantenga a lo largo del tiempo y que ahora pueda ser también acreditada en excelencia y pueda estar presente en distintos territorios nacionales. Entonces, es importante también que ustedes comprendan desde este momento que todo lo que nosotros como universidad les brindamos en las distintas dimensiones humanas, todo va enfocado a ser gestores de la transformación social desde nuestra profesión y desde lo que nosotros somos y creemos. Sin importar cuál sea su credo o su deseo religioso, lo que nosotros buscamos es que todo esté articulado en la transformación social. De pronto algunos de ustedes no los conocen, pero estos son como los 12 pilares del desarrollo integral sostenible de nuestra universidad. ¿Y por qué les comparto esto? Porque este espacio de entre líneas, del cual ya Jesús nos va a hablar un poco más detalladamente, es un espacio que busca fortalecer varios de estos pilares. Por ejemplo, el de desarrollo humano, el desarrollo pastoral, porque vamos a ver un poco más a profundidad la vida del padre Rafael García Herreros desde los textos que vamos a trabajar, pero también fortalece la educación y la cultura, el desarrollo comunitario y la comunicación, porque todo lo que ustedes aprendan a partir de los textos y de la escritura les puede ayudar a fortalecer distintas áreas de sus vidas. Entonces es importante que reconozcamos la importancia de este espacio. Quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión en torno a lo que pensaba el padre Rafael García Herreros y es que nadie se quede sin servir, que desde lo poco o mucho que cada uno tiene para aportar en la sociedad pueda generar ese cambio. Bien lo decía el mismo padre Rafael, que todos tenemos una función social. Todo lo que existe en el mundo tiene una función social y esa función social se puede cumplir desde nuestras diversas dimensiones. Entonces, con nuestra inteligencia, con nuestra riqueza, con nuestra cultura, con nuestra pertenencia a una comunidad particular, podemos contribuir a que nuestro país sea mejor. A veces nos quedamos solo en la parte de yo quisiera que esto funcionara de otra manera, pero el Padre nos invita desde siempre a ver cómo yo, desde lo que soy y desde lo que tengo,
puedo transformar esa realidad. Y por eso el sueño de él era muy claro. Él deseaba hacer la universidad, él deseaba hacer Uniminuto, porque él quería que los nuevos jóvenes de Colombia soñaran de otra forma, pensaran de otra forma, trabajaran de otra forma, que no se conformaran con lo poco o mucho que les daba el país en su momento y pues que ahora nos da. Entonces, desde esta partida, desde esta reflexión, desde este punto de inicio, quisiera invitarlos a todos a que no solo en este espacio entre líneas, sino en todos los espacios universitarios a los que ustedes tengan la posibilidad de acceder, tengan en su interior esa huella identitaria, que es yo como joven, yo como colombiano, yo como nuevo profesional, nueva generación de profesional. Quiero generar este cambio en mi país y en mi sociedad y por eso quiero aprender desde todas las dimensiones. Por eso es que el pastoral también se encuentra en este espacio, porque creemos que a partir de lo que somos y a partir de lo que tenemos, podemos hacer grandes cosas por el país. Entonces, pues les damos la bienvenida a este espacio de Entre Líneas. Le agradecemos muchísimo a la profe Sandra que nos va a acompañar en este espacio. Es una experta en esta temática y sé que todos vamos a aprender mucho. Entonces, pues Jesús, cuéntanos un poco en qué consiste este espacio y pues iniciemos ya con lo que implica ser parte de Entre Líneas. Gracias, Milena, por esas palabras. Ya como lo decías, es un espacio también que de la mano, pues con esa intención de que ustedes conozcan valores propios de la institución, también fortalezcamos elementos transversales y pertinentes para nuestra formación académica. En esta ocasión, que es un espacio que cuenta con dos sesiones, una primera sesión que nos va a permitir hablar de cómo construir párrafos con coherencia, cohesión e intertextualidad. Esto un poco pensando en esos textos argumentativos que nosotros tenemos en el aula, en esos procesos académicos mismos que nos solicitan nuestros procesos de formación. Entonces, para no avanzar mucho más en esta introducción, le damos la bienvenida a la profesora Sandra y pues bienvenida, profe, quedamos en tus manos. Dale, muchísimas gracias. No, gracias muchachos, me parece muy interesante la introducción. Siempre es muy bonito tener presente pues nuestra universidad, todo lo que nos compete. A veces nos detenemos un poco en la parte académica, en todos los devenires de entrega de actividades y sí es muy bonito tener en cuenta en qué universidad estamos, cuáles son sus propósitos, sus raíces. Eso es muy lindo. Uno siempre se apropia de su universidad y cuando uno obviamente ya sale y es profesional, uno lleva con mucho orgullo de dónde se graduó. Entonces, nada, muy lindo. Yo me gradué de la Pontificia Universidad Javeriana, vivo orgullosa de mi universidad y ustedes, yo sé que al final, e incluso en este momento ya, pero cuando sean profesionales y les digan de dónde te graduaste, ustedes van a tener con mucho orgullo que hablar mucho de la universidad y de obviamente las raíces y todo lo que implica pues esta bella institución. Bueno muchachos, mucho gusto, mi nombre es Sandra Yanni Otálvaro, les voy a compartir pantalla. Yo les voy a estar acompañando, si Dios permite, en estos talleres. Soy licenciada en Educación con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana de la Pontificia Universidad Javeriana, tengo una especialización tecnológica en el SENA y una maestría en Tecnología e Innovación Educativa, así que con mucho gusto lo que yo les pueda colaborar, aparte de las temáticas que vamos a dar en el taller, pues estoy por allí por Teams, ¿listo? En este momento les estoy compartiendo pantalla y les voy a presentar nuestra diapositiva. Bueno, ¿cuál es el objetivo y qué hemos querido trabajar entre líneas como espacio lectoescritor? Vamos a tener dos temáticas que consideré y hablando con Jesús muy importantes en nuestro diario, ¿sí? Y estoy hablando de la construcción de los párrafos y de los ensayos como tal. Entonces, para ver el párrafo y para ver su tipología, pues también tenemos que observar la parte de la coherencia, la cohesión. Hemos estado haciendo unos talleres muy interesantes de normatividad APA, que van obviamente ligados, van de la mano. Y terminaríamos con el famoso ensayo que tanto dolor de cabeza nos da. Entonces, esperemos que estos talleres en esa línea, pues, sean de su comprensión y sean de fortalecimiento. He tratado de extraer de algunos textos de El Padre
muy interesantes, muy bonitos, algunos ejemplos, es decir, vamos a tener unos ejemplos seculares y otros ejemplos con la vida y obra del padre Rafael. ¿Listo? Entonces vamos a hacer como una alusión y vamos a hacer como un contraste para que podamos observar esa coherencia, esa cohesión y la clasificación de párrafos. ¿Listo? Para un próximo taller hablaríamos específicamente del ensayo y yéndonos más por el ensayo expositivo y el ensayo argumentativo. ¿Listo? Porque es de pronto el texto que más trabajamos en el ámbito académico. Entonces, en nuestra agenda tenemos como inicio nuestra introducción, aunque ya, pues obviamente lo abordamos, lo hicimos, pero pues hacemos algo muy cortito como para tener referencia de cuál es el propósito de Entre Líneas. Miraríamos coherencia, cohesión, me encontré un video muy interesante, lo vamos a visualizar y hablamos un poco de esa coherencia, cohesión. Y entraríamos de fondo a lo que es el párrafo y la clasificación de párrafos. Finalmente, conclusiones, responsabilidades, es decir, vamos a hacer las conclusiones y qué tenemos en nuestro ámbito académico y finalmente las referencias porque nos quedarían estas diapositivas. ¿Listo? Bueno, como lo acabamos de hablar y en esa introducción bien bonita tanto de Luz como de Evelyn, Entre Líneas tiene como objetivo el fortalecimiento y el enriquecimiento de los conocimientos adquiridos en el ámbito académico, específicamente sobre lectoescritura. ¿Listo? Entonces lo que vamos a trabajar es signos de puntuación, coherencia, cohesión, ensayos, tipologías, todo lo que implica el desarrollo de esa lectoescritura en nuestro ámbito académico. Muchachos, esta temática no es nueva, así de sencillo les cuento. Esta temática la vemos desde primaria, cuando arrancamos con ese proceso de decodificación, y obviamente en secundaria, pues se nos complicó un poquito la cosa. Permítanme un momento, vamos a ver el videíto. Se nos complica la cosa porque nos solicitan que sí desarrollemos textos de comprensión lectora, pero con temáticas mucho más profundas, de pronto en la parte de la estructura, obviamente con elementos más complejos, ¿listo? Pero no es algo nuevo, la verdad es algo que nosotros cuando lo vemos, ahorita que repasemos este videito, vengamos a hablar un poco de esto, cuando lo vemos, yo sé que lo recordamos, esto lo vimos primaria y secundaria, ¿listo? Quien tenga por ahí el micrófono abierto, muchachos, para que lo cierren. Y vamos a ver este videito, ya volvemos y conversamos, solamente dura 3 minuticos. Vamos a hablar sobre coherencia y cohesión. ¿Qué son la coherencia y la cohesión textuales? Para que un texto sea comprensible y se pueda identificar el tema que aborda, es necesario que su construcción interna presente dos elementos cruciales, la coherencia y la cohesión. Observa la siguiente oración. Carlos fue a la playa, llevó su poncho y sus guantes. ¿Poncho y guantes a la playa? Seguro te has dado cuenta que esta oración no tiene lógica, es decir, no es coherente. Entonces, ¿qué es la coherencia? Pues es un recurso lingüístico formal que tiene la finalidad de organizar el texto de manera tal que las ideas presenten conexión entre sí para entregar un mensaje claro. Para que un texto tenga coherencia, debes tener en cuenta lo siguiente, que las ideas no se deben contradecir, que las ideas deben ser claras y precisas, y que las ideas deben tener una relación entre sí. ¿Cómo saber si un texto... Profe, se dejó de compartir la pantalla. Profe, ¿nos escuchas? Dime. No se ve pantalla, profe. No se ve pantalla. Permíteme. Pero aquí dice que estoy compartiendo. Permíteme. ¿No ven? ¿No están viendo pantalla? ¿Ninguno? No, señor. No, señor. No, señor. Pues está como bloqueado. Te vemos a ti, pero no vemos la Sí. pantalla que nos estabas compartiendo. ¿Qué hacemos? Porque aquí doy clic sobre compartir, pero es como si estuviera bloqueado. Solo los organizadores y moderadores de la reunión pueden compartir el contenido. No quieren.
¿Me tocará salirme, Jesús? Listo, profe, no. No, Inténtalo ya, nuevamente, por favor. Ahora sí dio aval. Espérame aquí. ¿Allí, muchachos? Sí, señora. Sí, señora. Listo, dale pues. Veámoslo. Sobre coherencia y cohesión. ¿Qué son la coherencia y la cohesión textuales? Para que un texto sea comprensible y se pueda identificar el tema que aborda, es necesario que su construcción interna presente dos elementos cruciales, la coherencia y la cohesión. Observa la siguiente oración. Carlos fue a la playa, llevó su poncho y sus guantes. ¿Poncho y guantes a la playa? Seguro te has dado cuenta que esta oración no tiene lógica, es decir, no es coherente. Entonces, ¿qué es la coherencia? Pues es un recurso lingüístico formal que tiene la finalidad de organizar el texto de manera tal que las ideas presenten conexión entre sí para entregar un mensaje claro. Para que un texto tenga coherencia, debes tener en cuenta lo siguiente, que las ideas no se deben contradecir, que las ideas deben ser claras y precisas y que las ideas deben tener una relación entre sí. ¿Cómo saber si un texto es coherente? Pues si puedes responder a la pregunta de qué se trató lo que leí, entonces sí había coherencia en el texto. Tenemos coherencia global, que se observa cuando a lo largo de todo un texto, ya sea 1 o 500 páginas, es posible determinar una idea clara o un tema preciso, y una coherencia local, que corresponde a las relaciones que se establecen en las distintas partes de un texto entre oraciones y párrafos. ¿Y qué es la cohesión? Pues es una propiedad también fundamental del texto que le proporciona sentido tanto a los enunciados como al conjunto de estos. La cohesión del texto dependerá de la distribución y el orden de los elementos que componen una oración. Estos pueden ser palabras que funcionan como conectores o signos de puntuación. La cohesión facilita la comprensión del texto. Funciona como un conjunto de enlaces entre las palabras. Vamos a utilizar recursos tales como pronombres, artículos, conjunciones, conectores, etc., que van a ayudar a relacionar entre sí los distintos componentes del texto. Los principales mecanismos de cohesión son la referencia, la sustitución, la elipsis, la reiteración y la conjunción. Las relaciones de referencia se dan a través del uso de pronombres personales y posesivos, de pronombres y adverbios demostrativos, de artículos o de comparaciones. Una sustitución se utiliza para evitar la repetición de un tema en particular, y el sustituto tiene la misma categoría que el presupuesto con el que se enlaza. La elipsis consiste básicamente en suprimir por completo una información cuya existencia se presume contextualmente. Es una especie de depurativo del texto, es decir, que lo limpia de la redundancia. La reiteración consiste en la repetición de un término a lo largo del texto con el fin de enfatizar alguna idea. Esta reiteración se puede dar de forma idéntica, repitiendo, de forma similar, usando sinónimos o de forma parcial, usando generalidades o hiperónimos. La conjunción básicamente son cohesionantes porque permiten interrelacionar las premisas. Existen 4 tipos básicos. Las aditivas, como además, por otra parte, por otro lado. Las temporales, como después, antes, a continuación. Las causales, como a causa de ello, pues o porque. Y las adversativas, como pero, sin embargo o no obstante. Bueno, muchachos, como acabamos de ver, esto no es nuevo. Esto lo vimos por allá en primaria, secundaria, y de pronto, pues depende de cómo nos fue en lengua castellana, pues tenemos nosotros muy vivo, ¿sí? O de pronto hemos hecho todo un proceso, obviamente, estamos hablando preescolar, primaria, secundaria, no sé si de pronto hicimos un técnico, ahora estamos en la universidad. La verdad, chicos, yo siempre le digo a mis estudiantes, queremos aprender a leer, a escribir, comprender, sí, lo que leemos, debemos tener un hábito lector, así de sencillo. Y no estoy hablando, chicos, de nuestros deberes académicos que nos proponen lecturas. Estoy hablando de un hábito lector, ojalá recreativo, es decir, algo que te llame la atención, que te guste. ¿Sí? Nosotros ahorita estamos mucho con estos aparatos, con nuestro celular, las tablets, el computador. Entonces ya decirles que cojamos un libro en físico, muy pocas personas lo están haciendo, ya encontramos los libros pues también de manera virtual.
Dediquémosle 10, 15 minutos a la lectura, pero una lectura que a usted le interese. De tu finanzas, la parte emocional, superación, un tema sobre tu profesión que te guste, algo que en este momento tú estés viviendo que necesites trabajar, ¿sí? No sé, de pronto quieres un emprendimiento, reforzar alguna temática específica, sí, dedicarle unos 10 minutos. No tenemos que leer pues el libro gigante, horas tampoco, no, pero ojalá que sea una lectura recreativa. Bueno, ese primer paso, muchachos, cuando nosotros hacemos redacción, porque nos vamos a enfrentar después al famoso ensayo como tal, que eso ya es una estructura específica, estamos hablando ahorita de la redacción. ¿Cómo estamos redactando? ¿Cómo vamos a redactar? Hay obviamente todo un proceso para la redacción, tenemos que hacer una planificación, qué texto vamos a redactar, ¿sí? Pero estamos hablando ahorita en sí de todo lo que compete a la estructura de párrafos, ¿sí? Cómo nosotros vamos a escribir, incluso de pronto vamos a hacer un mensajito dedicado al docente, dedicado a un compañero, una participación en foro, cuando nos solicitan, por ejemplo, preséntese, ¿sí? En el foro de presentación, necesitamos enviar algo específico a una persona. Entonces, ¿cómo estamos nosotros trabajando esa escritura? Desafortunadamente, ahorita con las redes sociales, muchachos, pues estamos disminuyendo mucho, la verdad, y les soy sincera. Uno ve mala ortografía, signos de puntuación por ninguna parte. Estamos reemplazando la parte de escritura por los emojis, ¿sí? Por las imágenes, por las expresiones, reduciendo, estamos haciendo muchas abreviaturas que no son reglamentarias, por así decirlo. Entonces, la verdad sí necesitamos trabajar esa parte de la escritura. Voy a tomar como referencia este texto, estamos en la 199, este texto, y se lo recomiendo, es un texto muy bonito, se llama Una vida y una obra, de Rafael García Herreros, y lo ha editado, dice tercera edición, corregida y aumentada, Diego Jaramillo, en el 2009. Bueno, esta es la historia del padre, ¿sí? Y me ha gustado mucho algunos apartados, los vamos a tomar. Esto más compete a un texto narrativo, ¿sí? Porque da la vida y obra del padre. Sin embargo, quiero traerles a ustedes, ya que estamos hablando de coherencia y cohesión, y en la parte de coherencia es muy clara la señora que nos da el videíto, y es que yo tengo que hilar, es decir, miren el texto se llama La vida y obra, ¿sí? Una vida y una obra. Todo el texto vamos a encontrar, y aquí tenemos un índice, y es importante que también tengamos presente eso. Tenemos aquí un índice, les voy a mostrar este índice. Cuando nosotros escribimos, independientemente de qué tipología textual es, si estoy hablando de narrativo, expositivo, argumentativo o descriptivo, necesitamos un orden, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver el orden de los párrafos cuando hacemos un escrito, ya sea expositivo o argumentativo. Este escrito tiende más hacia la parte narrativa, ¿sí? Y se ha determinado, se ha organizado por un orden de subtítulos, de importancia, obviamente. Toda una vida y una obra del padre, y empieza haciendo una descripción de la ciudad y de la familia y todo el trayecto que vivió prácticamente de forma cronológica. Hay muchos apartados de este libro donde se encuentra la experiencia, es decir, se cita desde la experiencia del padre, me parece muy pertinente. Por ejemplo, miren este aspecto aquí, y cuando estamos viendo los talleres de norma APA, es importante que nosotros tengamos en cuenta la cita porque obviamente eso respalda. Miren que aquí se está dando, por ejemplo, se está hablando de un hecho, de un suceso, pero se respalda con las palabras, ¿sí? Con las notas. Entonces, a esto se le llama argumentación. ¿Listo? No está delimitada con la norma APA porque es una argumentación de experiencia, no de autoridad. Cuando hablamos de argumentación de autoridad es cuando citamos autores reconocidos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Quiero hablarles en este momento de la parte de la coherencia,
y de la cohesión. Entonces, miren que todo el texto tiene un hilo, ¿cierto? Inicia desde el principio, valga la redundancia, y es la ciudad donde nació, la familia, sí, y hay toda una coherencia. Cuando hablamos de coherencia y de cohesión, muchachos, ideal que nosotros no necesitemos al autor para poder entender, y eso es importante. La persona ahorita decía, debe haber una coherencia tanto global como local, es decir, este texto aquí tiene 390 páginas, ¿sí? Y todo hila sobre la vida y obra del padre. ¿Okay? Es decir, no se va hacia otro norte y otro sur. Se habla de unas temáticas, incluso más adelante, les muestro por acá, de unas temáticas que son bien complejas. Por ejemplo, cuando el padre empieza una obra, mire, así mismo comenzó la obra del Minuto de Dios en el Catatumbo, y empieza a ver como una recopilación de hechos, de experiencias que él tuvo en ciertos lugares. Entonces, miren aquí, Armero, Chinchiná, pero todo hila en la vida y en la obra del Padre. Asimismo debe ser nuestros escritos, llámese como se llame y de la tipología que sea, deben de ser coherentes. Yo no necesito ir a llamar al autor de este texto para entenderlo, tiene que ser claro, tiene que ser coherente. Esta tipología de textos, y también lo tengo que tener muy presente, hacia quién va dirigido. Esta tipología va dirigida a toda clase de público. Desde mi perspectiva, yo puedo utilizar, ¿sí? O yo puedo planear un escrito y tú, técnico, es decir, va a tener tecnicismo desde mi profesión y eso quiere decir que yo puedo dirigirlo a un público específico. Si yo soy administrador de empresas y quiero escribir específicamente un texto para esa profesión, pues obviamente va a tener tecnicismos. Voy a utilizar palabras técnicas que solamente los administradores de empresas las van a entender, ¿listo? La coherencia, importante, muchachos, y esa es la riqueza del vocabulario. La coherencia, la utilización, como decía en el video. Las reiteraciones, están la reiteración léxica, anafórica, sintáctica, semántica, es decir, para yo no tener muletillas en mi texto, voy a utilizar pronombres, sinónimos, adverbios, ¿sí? La famosa elipsis, que es la supresión de acciones, entonces no voy a hacer reiteraciones de verbos, por ejemplo, sino que yo voy a hacer supresión y puedo hacer la unión a través de pronombres. Y están los conectores, famosos conectores, muchachos, que cuando estamos escribiendo casi siempre utilizamos los mismos. Desafortunadamente nos salimos de allí. Entonces, tengamos en cuenta que ese hábito lector nos va a ayudar muchísimo para poder, obviamente, adquirir todo lo que necesitamos para la escritura. Bueno, eso en cuanto a coherencia y a cohesión. Vamos a entrar directo a la construcción de los párrafos, ¿listo? Y los párrafos tienen una clasificación. Desafortunadamente, a veces nos ponemos a escribir o a hacer un texto sin un orden, sin una estructura. Entonces escribimos, lo entregamos y cuando recibimos la nota, bueno, decimos qué pasó y por qué la nota tan bajita. Y es porque nosotros no tenemos una planificación y tampoco tenemos un norte en nuestros escritos. El párrafo como tal, y como lo estamos viendo aquí en pantalla, es una unidad de texto que agrupa varias oraciones relacionadas entre sí y que desarrollan una idea principal. Hay personas que son letrados y uno ve textos, ¿sí? Donde se ve de una extensión mínima de 5 renglones en un párrafo, máximo 15 renglones. Diría yo que es una buena extensión. Sin embargo, es de pensar, ¿qué puedo yo escribir en 5 renglones? ¿Qué idea estructurada puedo yo realizar en 5 renglones? ¿Okay? Nos vamos a centrar en este momento en un texto expositivo y argumentativo para que lo tengamos claro. Por allá hay un micrófono abierto. ¿Quién tiene micrófono abierto, muchachos? Escucha un pitico. Bueno, cuando hablamos de expositivo y argumentativo, estamos hablando específicamente de resumen, reseña, ensayo, comentario crítico, artículo, ¿sí? Y todas estas clases de textos, ¿sí?
tienen una misma estructura. Estamos hablando de un título, de una introducción, de un cuerpo, de una conclusión, y obviamente como citamos con normas APA, pues obviamente también hacemos referencia. Esos párrafos o esos escritos mejor tienen una clasificación en los párrafos. ¿Por qué? Porque tienen una estructura. Entonces vamos a ver esa clasificación. Ya sabemos que en la puntuación, muchachos, un párrafo se define con un punto final, ¿sí? Y paso al siguiente párrafo. La idea es que yo hile una idea con la otra. Entonces, que mis párrafos sean coherentes y sean cohesivos. A mí siempre me ha gustado decirle a mis estudiantes cuando escriban, conecten un párrafo, el párrafo número 1, vamos a continuar con el párrafo 2, ese párrafo 2 conéctenlo con el párrafo número 1, iniciando las primeras líneas. Sería maravilloso poder hacer esa conexión, quedaría perfecto, ¿listo? Bueno, ¿qué clasificación hay en los párrafos, muchachos? Hay párrafos que introducen el tema, que es el párrafo de introducción. Párrafos que desarrollan el contenido temático. Párrafos o párrafo, porque es solo uno, que resume lo más importante del tema. Aquí estamos hablando de introducción, de cuerpo del trabajo y de conclusión. ¿Listo? Esta es la clasificación de párrafos, no hay más. Yo puedo citar y tengo que citar en los textos expositivos y argumentativos. Recuerden que un texto expositivo da información, solamente se limita a dar información, y un texto argumentativo es el que, aparte de dar la información sobre el tema, Profe, no te escuchamos. Profe, no te escuchamos. ¿Nos escuchas? Se fue, Profe, se le fue la señal, el wifi. ¿hola? ¿Me queda hablando sola? Sí, señora, ya te escuchamos ahora sí. Bueno, pero después voy a compartir en pantalla porque me perdí. Les estaba diciendo, muchachos, que los textos expositivos y argumentativos son o tienen definitivamente que tener la cita. ¿Listo? Yo tengo que respaldar lo que yo estoy diciendo, sea expositivo o sea argumentativo. ¿Vale? ¿Por qué? Si a mí me colocan a hacer un ensayo, digamos, sobre, no sé, X tema, los inicios de la psicología, ¿sí? O los principios de la psicología, ¿listo? Entonces, yo voy a dar información solamente. ¿Qué es psicología? ¿Qué clases de psicologías hay? ¿Cuáles son los autores más reconocidos? Eso es informativo, eso es un texto expositivo, ¿ok? Y es información que yo no me puedo inventar, entonces por allí tengo que citar. Ahora, si me dicen que el aborto, ¿estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo? Eso es un tema polémico. Yo voy a dar mi opinión, voy a dar información sobre el aborto, las tasas, los índices, cuando surgió, las políticas de pronto en mi país, en mi ciudad, y ahora sí, después de esa información, doy mi opinión, si yo estoy a favor o si estoy en contra. Y allí tengo que citar. Sí o sí, tengo que citar. ¿Listo? Entonces, recomendación personal. Me gusta mucho la cita en la introducción, en el cuerpo del trabajo sí o sí tiene que estar, y sinceramente yo no considero que se deba citar en la conclusión. Sin embargo, si lo quieren hacer, lo pueden hacer. No es camisa de 11 varas. Sin embargo, yo digo, la conclusión siempre es para sintetizar lo más importante del cuerpo del trabajo. ¿Listo? Pero he visto textos que citan en la conclusión. Entrémonos entonces en la clasificación de párrafos, muchachos. No es camisa de 11 varas que usted siga esta línea, es decir, que usted haga en el cuerpo del trabajo sea enumeración, conceptualización, comparación, no. Usted puede utilizar
la clasificación de párrafos que quiera, puede repetir uno, puede centrar su trabajo específicamente en una clasificación, porque también lo he visto, entonces lo podemos hacer de diferentes formas. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es esta clasificación, ¿listo? La introducción, esta, muchachos, es la carta de presentación de su texto. Si usted hace una buena introducción, la gente va a interesarse por su escrito, ¿sí? ¿Qué tiene que tener una introducción? Bueno, entonces tenemos dos clasificaciones de textos, expositivo y argumentativo. Si yo voy a hacer un texto expositivo, va a tener apertura, propósito y contenido. Si yo voy a hacer un texto argumentativo, le voy a sumar la famosa tesis, ¿listo? Pero es la misma estructura para ese párrafito. ¿Qué extensión tiene? La extensión, muchachos, la da la extensión del texto. Si te dicen un texto de 3 a 5 páginas o 3 a 5 cuartillas, pues la introducción puede ser un párrafo grande o 2 párrafos. Si te dicen una monografía, tesis de grado, pues obviamente la introducción va a ser muchísimo más amplia. Dite una página, ¿sí? Es dependiendo de la extensión del texto. ¿Por qué? ¿Qué contiene una introducción? Sí o sí, primero, muchachos, debemos aperturar. No arranquemos de lleno pues con el propósito o de pronto dando la tesis, no. Debe hacerse una apertura, un abrebocas, algo que llame la atención. ¿Cómo lo puedo hacer? A través de una pregunta, a través de una historia, una cita célebre de un autor reconocido o la definición del término. Yo no recomiendo la definición del término porque a mí me gusta después de la introducción hacer un párrafo de definición. Me colocaron a hacer un trabajo sobre calentamiento global. Entonces yo preguntaría, ¿sabe usted qué es calentamiento global? ¿Sí? Y entonces yo puedo, según la National Geographic o según Pérez, ahí pongo una cita. Entonces allí puedo hacer cita en la introducción. Me gusta mucho esta parte de la pregunta, la narración también es muy agradable, sin embargo hay que tener mucho cuidado porque la introducción es muy extensa y la parte de la narración es una historia. Digamos que vamos a hablar sobre ergonomía, ¿sí? O sobre los cuidados ergonómicos en una empresa. Entonces, vamos a hablar específicamente sobre la utilización del casco en la empresa. Entonces, podemos contar una historia real, de un hecho real que haya sucedido. Entonces uno dice, en el año 2019, un trabajador de una empresa de construcción entró a su lugar de trabajo sin el casco. Desafortunadamente cayó una lámina y tuvo fracturas. Se puede observar mediante esta ejemplificación y ahí vemos la importancia del uso del casco, algo así. Esta parte de la narración tiene que ser algo muy corto. La pregunta puede ir acompañada de una cita que dé respuesta a la pregunta. O si quieres hablar un poco del tema, ¿sí? El aborto es una temática que se está presentando en la actualidad con mayor frecuencia en los adolescentes. Una situación que es preocupante y abordaste de una la temática. ¿Listo? Bueno, después de esa apertura coloco un puntico, punto seguido, porque voy a hablar del propósito. ¿Okay? El propósito es el objetivo que yo tengo con ese texto. Si es expositivo es dar información, es exponer y siempre debemos de presentarlo con su verbo en infinitivo. Yo después del puntito coloco el propósito de este texto, de este ensayo, de este escrito es informar sobre el calentamiento global y las consecuencias que está teniendo en la actualidad. ¿Sí? Si es argumentativo, entonces doy el propósito del texto acompañado de la tesis, es decir, lo que yo voy a sustentar en mi trabajo, mi opinión. ¿Ok? Y finalmente, estas tipologías de textos, muchachos, no tienen tabla de contenido. Es decir, no va a haber un índice, va aquí mismo en la introducción. Entonces yo puedo colocar punto seguido. A continuación, en este texto encontraremos, o en este escrito encontraremos, la definición de calentamiento global. Como un segundo aspecto, las características y finalmente, ¿qué podemos hacer para mejorar esta situación? Algo así, y allí van 3 temáticas. Esta es la introducción. Aquí les presento un ejemplito
de una clasificación de párrafo de introducción. Entonces aquí dice, en muchas disciplinas se estudia el conocimiento, qué es, cómo se adquiere, cómo se produce, cómo se transmite, qué tan importante es en determinadas comunidades, y en la epistemología se estudian los principios y los métodos que se utilizan en la producción científica del conocimiento. Inició abordando la temática. El objetivo de este trabajo es delimitar la influencia que tienen estos supuestos epistemológicos en la producción de teorías y de hipótesis. Para ello, miren el puntito, que es importante, los signos de puntuación. Vamos a hacer los puntos seguidos para delimitar los tres aspectos. Para ello, se analizará cómo determinadas teorías serán consideradas válidas según determinados supuestos epistemológicos y en determinados contextos, pero que no son consideradas válidas en el presente. Este va a ser el cuerpo del trabajo de ese texto. ¿Listo? Aquí hay otro. Mire que aquí se hace la apertura nuevamente. Acá dice, en este ensayo se analizará cómo impacta, ¿sí? Y acá nuevamente para ello, en primer lugar, se hará mención de los beneficios, en segundo lugar, y finalmente, aquí lo delimitan bien para que se vean las tres temáticas. ¿Ok? Bueno, ese es nuestro párrafo de introducción, es lo único que se permite en palabra introducción. A partir de aquí debemos de colocar subtítulos. Conclusión no lleva la palabra conclusión, eso ya se quitó hace muchísimo tiempo. Entonces, de aquí en adelante voy a empezar con un subtítulo. Yo puedo colocar varios subtítulos dependiendo el contenido. Por ejemplo, en la introducción pasada decía que habían tres, ¿cierto? Tres temas. Si yo quiero, puedo delimitarlo con 3 subtítulos. Y di tú que tu extensión es de 5 a 7 páginas, entonces puedo hacer 2 párrafos o 3 párrafos por subtítulo. Lo puedo hacer, ¿listo? Lo que sí no considero pertinente y no se ve como bien es que yo, por ejemplo, haga un solo párrafito con un subtítulo. Es decir, 3 párrafitos y cada párrafito con un subtítulo. No, creo que es muy pequeño, creo que debería de haber más contenido y yo puedo limitar 2 o 3 párrafos con un subtítulo. ¿Listo? Bueno, para los párrafos de desarrollo está este famoso de enumeración. Ese párrafo de enumeración, muchachos, es el que hace una lista, el que clasifica, el que da las características, y yo lo puedo hacer de 2 formas. Yo puedo utilizar el famoso, la famosa enumeración dentro del párrafo, ¿sí? Dentro del párrafo lo puedo limitar con punto y coma, lo puedo limitar con numeritos dentro del párrafo o con puntos seguidos, ya vamos a ver bien este ejemplo, o lo puedo hacer en listado con viñeticas, ¿listo? Con números, con ABC o con viñetas. Miremos este ejemplo, por ejemplo, aquí lo tomé de nuestro libro que estábamos viendo ahorita del Padre, Una vida y una obra. Me pareció que es un ejemplo pertinente, aunque yo les dije que nuestro texto es más narrativo que expositivo. Sin embargo, estamos viendo en este apartado la clasificación de numeración. Miren este, dice, uno de los hijos de don Manuel, el general Régulo García Herreras, luchó en las tropas legítimas en 1854 cuando la conspiración de Melo, y luego de 1859 a 1862 al lado del general Leonardo Canal contra Tomás Cipriano de Mosquera. Punto seguido. En estos tiempos acompañó a las tropas del norte, aquí hay otra secuencia, en su marcha sobre Tunja y Santa Fe. Pasó luego al sur y se unió al ejército. Es toda una secuencia. Tras la muerte de este, entró al Ecuador, navegó luego hacia Centroamérica y por el mar de las Antillas alcanzó las costas de Venezuela. Ven, la puntuación es muy importante. En ese trayecto estuvo a punto de naufragar. Da todo un detallado de esta historia, ¿sí? En secuencia, es decir, como si fuese un listado, ¿vale? Bueno, aquí vemos este otro ejemplito, un poquito más delimitado porque aquí sí presenta en primer lugar, en segundo lugar, en finalmente, ¿listo? Aquí dice, el director de la obra de teatro explicó que el estreno se retrasó por 3 razones. En primer lugar, tuvieron que arreglar algunas luces porque no funcionaban bien. En segundo lugar, el actor principal estaba engripado para la fecha en que se iba a estrenar la obra. Y finalmente, hubo un error en el sitio web. A mí me gusta mucho y creo que es muy pertinente siempre iniciar con una frase, no arranquemos de una delimitando las características. Digamos,
Usted inició con un párrafo en su cuerpo del trabajo de conceptualización. Estamos hablando sobre el efecto invernadero. Entonces usted empezó dando el concepto de efecto invernadero. Y el segundo párrafo va a hablar de la clasificación de efecto invernadero. Sí, hay una clasificación. Entonces, o cuáles son las consecuencias o las clasificaciones. Entonces, yo puedo unir, o en mi primera lineacita de decir, teniendo en cuenta ya la definición clara de qué es efecto invernadero, se da a continuación la clasificación o se da a continuación algunas consecuencias en nuestro país y yo lo puedo hacer delimitado de esta forma, primero, segundo, tercero, o lo puedo hacer con viñéticas como lo presenta este otro ejemplo. Miren, aquí el año pasado hubo muchas ciudades europeas recibieron más turistas que en años anteriores y aquí da un listadito, ¿listo? Siempre la primera lineecita que haya una estructura, que esté tu discurso y obviamente que nos delimite que va a haber unas características, unas clasificaciones. Este es el de enumeración. Párrafo de comparación y de contraste. Su nombre lo dice, muchachos, vamos a comparar. Yo puedo comparar varias cosas, 1, 2, 3, ¿sí? Pero considero que queda muy bien un párrafo dito grandecito de unos 12, 15 renglones comparando dos aspectos, dos objetos, dos situaciones, ¿sí? Quedaría muy bien. La idea es que en las primeras lineecitas yo diga que voy a comparar. Es ideal, ¿listo? Entonces, la diferencia entre los vehículos diésel y a gasolina no corresponde solo al tipo de combustible, también aplica diferentes estructurales de los motores, su rendimiento, potencia y capacidad de tracción. Esta es una forma de hacer comparación. Ustedes ven los colorcitos, ¿sí? Empezó con verde, estaba azulito, que habla solo del diésel, el rojito es solo gasolina, vuelve a hablar el verdecito, que es como un entremedio, nuevamente el rojo, que viene siendo gasolina, y finalmente diésel. Hay personas que les gusta hacer el comparativo de esta manera, es decir, una mezcla, un mix. A mí me gusta la comparación, entre comillas, más organizadita, es decir, yo primero hablaría del diésel y en segundo lugar hablaría de la gasolina. Sí, a mí me gusta de esa forma, pero lo podemos hacer de cualquiera de las dos. ¿Listo? En la parte de comparación. Párrafo conceptual o de definición. Este tipo de párrafo es una idea principal que se encuentra casi siempre al principio y obviamente se puede conceptualizar la temática y aquí cabe perfecto, muchachos, buscar la definición en un X lugar. Página web, escrito, lugar, artículo, queda maravilloso. Si estamos hablando de calentamiento global, pues nos podemos ir a la National Geographic. Si hablamos de COVID, nos podemos ir a la ONU. Si hablamos de cualquier otra temática, eutanasia, entonces nos vamos a una página y podemos citar. Queda perfecto y queda espectacular su párrafo de definición con, obviamente, una cita de ese concepto. Entonces, miremos aquí. La historia de la humanidad ha sido una interminable sucesión de guerras y violencia. En Colombia, la lucha desbordada ha tenido permanentes manifestaciones desde el tiempo de los aborígenes y la colonización española hasta nuestros días. En el siglo XIX, acalladas las batallas de la independencia, se sucedieron numerosos conflictos civiles que llegaron hasta los inicios de la centuria pasada, cuando el 21 de noviembre de 1902 la paz de Wisconsin puso fin a la guerra de los 2000 días. Esto es tomado de Una vida y una obra, es un texto narrativo, pero delimita obviamente una conceptualización. ¿Listo? Y aquí hay otro, que es conceptualización. Es preciso tener claridad sobre la conceptualización de la jirafa. Esto aquí entró de lleno, incluso dando pues la frasecita y habla específicamente pues de la jirafita, ¿vale? Bueno, en cuanto a textos argumentativos, este no viene siendo texto, sino un específico párrafo, ¿listo? Entonces, si yo voy a utilizar dentro de mi texto expositivo un párrafo argumentativo que dé la opinión, esto ya pasa definitivamente a ser un texto argumentativo, ¿listo? Entonces, no nos vamos a confundir porque a veces encontramos páginas así. Si yo voy a hacer
texto argumentativo, aparte de lo que ya acabamos de vivenciar, que es el de conceptualización, de enumeración, de comparación, yo voy a hacer párrafos donde dé mi opinión y estos van a ser específicamente argumentativos. El texto del padre, por ejemplo, presenta experiencias de él y yo quiero volverme un momentico. Ah, bueno, aquí lo tengo, no me devuelvo. Por ejemplo, este es un texto que tiene argumentación, pero argumentación de experiencia, quiere decir, no es una cita de autoridad. No hubo, por ejemplo, o no es un texto donde esté dando una información específica sobre un tema y buscó alguien que lo respalde. No, este es un texto narrativo, prácticamente es una biografía, entonces lo que hace es citar experiencias, palabras, vivencias de esta persona que vendría siendo el padre Rafael. Entonces miremos este, por ejemplo. En otra oportunidad manifestó un periodista: no soy comunista, soy comunitaria, sistema que pretende de la acción común, el esfuerzo común de la claridad común, la inteligencia común se aplican en un momento dado en favor del individuo que requiere ayuda. En otra ocasión, y aquí se paró, ¿sí? Y estas son palabras. Esto es del 2019, es una argumentación de experiencia, entonces en este momento no se cita. Cuando veamos el taller de citas y referencias, entonces hay ciertas citas o ciertas sustentaciones que no se citan como tal, ¿listo? Sobre todo cuando son experiencias, sobre todo cuando son mensajería, entonces no se citan como tal. Aquí vemos otra. Aquí sí hace como la referenciación, dice: al respecto Benjamín Ángel Maya escribió en El Tiempo, este sí, es una cita de autoridad, en diciembre de 1962 esta nota, y esto vendría siendo una cita de autoridad. Aquí me faltan unos detalles de la normatividad APA, obviamente. Aquí ya sabemos que la normatividad APA no me permite los nombres, sino que solamente el apellido. Si esto es textual, entonces tiene que ir al pie de la letra y tiene que ir la página, ¿listo? Lo he tomado tal cual del texto de Rafael García, sin embargo, nuevamente les reitero, esto es un texto narrativo, pero como el querer hacer la argumentación con base a una cita de autoridad. ¿Alguien habló por allí? ¿No? Bueno. Y este sí es un texto, ¿sí? Argumentativo, y extraje este párrafo de argumentación. Entonces aquí sí hay una argumentación y está basado en cita parafraseada. Entonces aquí arranca: la investigación experimental ha mostrado que el uso de las imágenes como una forma de transmitir información a los votantes es importante para el proceso de toma de decisiones. Esta es la premisa. Cuando estructuramos textos o estructuramos párrafos de argumentación, la idea es que arranquemos con la premisa, ¿sí? Con esa tesis que usted está dando. Y de aquí de inmediato empezó a citar de forma parafraseada. Entonces, Brader, Valentino y Suhai, por ejemplo, afirman que, y está respaldando lo que usted está diciendo, que es lo que está subrayadito en azul. Aquí hay otro: Aguilar, Conon y Desposato, 2015, por otro lado, miden y nuevamente utiliza una cita para respaldar. Ellos indican que existe un sesgo profemenino entre los encuestados brasileños. Berinsky, Chaffee y Lenz, y utilizó a otras personas. ¿Listo? Yo puedo hacer esto, muchachos, porque estoy utilizando 1, 2, 3, 4. Aquí hay 4 textos completamente diferentes que apoyan lo que se está opinando. Me parece excelente. Utilizó 4 fuentes. Pueden ver lo que lo hizo en un solo párrafo. Si usted quiere, utilice 2 fuentes, ¿sí? Para hacer la argumentación con una sola fuente también es suficiente. Sin embargo, me parece que es pertinente que esa persona que está dando uso o está queriendo dar la opinión sobre esto, pues utiliza 4 fuentes diferentes, ¿listo? Esto vendría siendo un párrafo de argumentación que se utiliza en los textos argumentativos. Está causa-efecto, otra clasificación de párrafo, ¿sí? Cuando yo presento un hecho y presento cuáles son las consecuencias.
Entonces aquí dice, la migración es un proceso que consiste en el desplazamiento de una población de un lugar a otro. Este fenómeno se produce porque los migrantes se encuentran en una zona donde hay conflictos bélicos o crisis sociales, políticas o económicas, donde se produjeron desastres naturales o ambientales y deciden ser forzados o trasladarse a otros. Sin embargo, algunas personas se mudan a otros países por cuestiones laborales o afectivas. Entonces, presenta una situación y cuáles son las causas. En los últimos 6 meses ha crecido considerablemente la producción de bienes y servicios en el sector industrial, agrícola y entretenimiento. Además, han aumentado el consumo interno e inversiones en empresas nacionales. Por estas y otras razones que se explicarán más adelante, en el último semestre, el PBI se ha incrementado un 12,7%. Y así obviamente seguiría el consecutivo de este párrafo. Se presenta un hecho y obviamente cuáles son las consecuencias. Esas son las clasificaciones y vamos a encontrarlas en internet con otros nombres. Por ejemplo, el de concepto, entonces le pueden dar mal de definición, el de enumeración, te pueden decir que es de clasificación, o sea, los encontramos con otros nombres, pero estos son los básicos, ¿listo? Finalmente está el párrafo de conclusión. No vamos a poner la palabra conclusión, vamos a colocar un conector. Entonces, para concluir, para finalizar, para terminar, ¿vale? Tiene que ser la síntesis de lo más importante que usted habló en el cuerpo del trabajo. Tengan presente que si es un texto expositivo, se habla en tercera persona de manera objetiva. Si es un texto argumentativo, lo hago de forma subjetiva en primera persona. ¿Listo? Porque estoy dando mi opinión. Estos párrafos de conclusión, entonces, de acuerdo si es expositivo o argumentativo, también pueden comenzar con la palabra o con la secuencia en palabras de conexión. Estamos expresando, por ejemplo, conectores para finalizar, para terminar, para concluir, finalizando, terminando, ¿sí? Y obviamente es la cita. Yo coloqué acá que no se debe citar, sin embargo, no es camisa de 11 varas porque yo he visto que citan, pero considero que no es pertinente porque esto es una síntesis. Es lo más importante, ¿listo? Lo más importante es lo que usted escribió, ¿ok? Sí, lo respaldo con citas, pero vamos a escribir o a sintetizar lo que usted extrajo. Esto es lo más importante. Miremos este. Como se explicó anteriormente, la vestimenta es un producto cultural, ¿sí? Y aquí hace ya el cierre. Otro, en resumen, los datos analizados permitieron corroborar y hace el resumen. Hay personas que les gusta mucho en este párrafo dejar como un abrebocas, como si yo voy a escribir una segunda parte, ¿sí? Hay personas que terminan con una pregunta como para que la persona que está leyendo reflexione. Si estamos hablando, por ejemplo, del calentamiento global, estás haciendo algo por tu planeta y con eso cerraste la conclusión. Entonces, es pertinente. Eso sí, muchachos, nunca vayan a hacer una conclusión, que ya la he visto, con un párrafo de enumeración. Es decir, conclusiones con viñetas no van. No va. Eso no es un párrafo de clasificación o párrafo de enumeración. Es un párrafo normalito, bien estructurado y tal como en la introducción, que fue un abrebocas y que es, por ejemplo, lo primero que van a leer, este señor es el resumen de lo más importante y es el cierre. Y así como usted abrió de forma adecuada, pues obviamente también tenemos que cerrar de forma pertinente. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Conocían esta clasificación? ¿La han tenido en cuenta? ¿Quién me cuenta? ¿Están calladitos? ¿Por qué están calladitos? Tenemos 137 estudiantes. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta clasificación de párrafos? ¿No? ¿Por qué están tan tímidos? No, profe. ¿No? Bueno, muchachos, tengan en cuenta esa clasificación, no escriban por escribir, vean, siéntense y hagan una estructura. Si te colocaron en una actividad, por ejemplo, a mí, en uno de mis cursos, les colocaron la actividad, realiza un ensayo de opinión y entre paréntesis tenían unas opciones de temas, es decir, no les impusieron el tema. Entonces digo yo, bueno, yo voy a hablar sobre redes sociales, beneficios o de pronto los factores negativos. Entonces yo voy a hablar sobre los factores negativos de las redes sociales.
la depresión que está causando en los adolescentes. Entonces yo voy a decir, afirmar, va a ser un texto de opinión, entonces yo voy a decir, mi propósito es argumentar, ¿sí? O presentar la argumentación de cómo las redes sociales están causando depresión en los adolescentes. Entonces yo voy a hacer todo mi texto y yo voy a hacer una estructura, bueno, listo, yo voy a hablar sobre redes sociales. Entonces lo primero que tengo que hacer es un párrafo de conceptualización. ¿Qué son redes sociales? ¿Qué redes sociales existen? Ese podría ser un párrafo de clasificación. ¿Qué redes sociales existen? Que está Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Entonces doy la definición de cada una, cortitita. Y ese es un párrafo de clasificación. Después puedo mencionar un párrafo de comparación. Entonces, ¿cuáles son las redes sociales que más utilizan los adolescentes? Que Facebook e Instagram. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las semejanzas? Listo, es un cuadro de comparación. Ahora, mi cuadro argumentativo, yo voy a decir, y yo estoy diciendo, que esas redes sociales están causando depresión en los adolescentes. Yo tengo que buscar gente que me respalde y obviamente hacer mi opinión sobre eso. Y ahí queda maravilloso un texto y finalmente cierro pues con mi conclusión. Si no tienen preguntas, Jesús, entonces... Profe, si tenemos una preguntita en el chat. Cuéntame. La pregunta que nos dicen es, ¿para escribir una crónica igual se debe citar, comparar, concluir? Es que esas son clasificaciones de párrafos. Tú las puedes utilizar en cualquier tipo de texto. ¿Listo? Una crónica tiende más a ser un texto narrativo porque vas a dar la hilación de un evento, por así decirlo. ¿Sí? Pero sí, se puede citar a modo de experiencia. Listo. También Había una manita teníamos levantada, pero la acabaron de Isidro, cerrar, Wilson. Isidro tenía la mano levantada y también Cristian y también William. No sé si quieran preguntar. William, te escuchamos. Bueno, señor, yo pienso que los párrafos se pueden clasificar según las estructuras y contenido de acuerdo al propósito comunicativo pues que tengamos nosotros en una redacción. Pero hombre, ¿cierto? Y también Sí, se podía también estructurar según los párrafos de identificación, párrafos de desarrollo y otras estructuras significativas que nos hacen un síntesis totalmente de un desarrollo de una lectura o según el contenido que nosotros tengamos pues en el proceso del desarrollo de alguna lectura o una escritura que tengamos. Ajá, sí, William. También, señor, la clasificación del párrafo la podemos también estructurar en sus funciones dentro del texto. Esto quiere decir que los párrafos deben de tener tanto un contraste de una comparación que simule los diferentes entre de los conceptos que nosotros vayamos a aplicar pues en una redacción concreta. Por eso es muy necesario que de pronto nosotros también podamos reducir y desarrollar las normas de contexto dentro de este proceso. Muchísimas gracias. ¿Las normas de qué, mi William? De contexto. O sea, cuando nosotros vayamos a redactar un párrafo, tenemos que también tener las normas APA y todas esas cuestiones Sí. para que pronto el texto escrito sea productivo y sea exitoso. Exacto. Gracias, William. William nos sintetizó todo lo que acabamos de mencionar e hizo énfasis en la norma APA. Recuerden, muchachos, que nosotros estamos regidos en nuestra universidad bajo norma APA y sí o sí, formatos y tres referencias. Gracias, William, muy amable. Novia. Profesora, muy buenas noches. Yo quiero agradecerle, excelente tema. Yo pienso que uno como estudiante cuando va a contestar en los foros, uno lee, vuelve a leer y mira si lo que ha escrito tiene coherencia con lo que le están preguntando. De verdad que le agradezco, es muy pertinente para la formación. Yo hasta ahora estoy empezando con la administración de empresas y veo que dependiendo, los foros pueden tener diferentes tipos de párrafos, dependiendo de lo que nos esté solicitando el docente. A mí me encantaría que su merced nos regalara o nos dejara esas diapositivas como herramienta de repaso, como herramienta de lo estoy haciendo, lo estoy cumpliendo, no lo estoy cumpliendo. Y agradecerle, excelente charla. Muy buena.
Ah, gracias, mi novia, muy amable. Me alegra mucho que les haya quedado tanto a ti, que yo sé que a los demás estudiantes también. Y obviamente yo se la paso a Jesús para que la publique. ¿Listo, mi novia? Aprovecho, profe, para hacer cuña radial. Por favor, diligencien la asistencia con su correo institucional para que les podamos enviar a través de este correo la grabación, el texto de una obra, una vida, una obra y las diapositivas que la profesora utilizó en el ejercicio. ¿Listo? Por favor, validen que el correo esté escrito de manera correcta, porque si está de manera incorrecta, me ha pasado con normas APA, no les llega la grabación, o si ponen correos personales, tampoco les va a llegar la grabación. Listo. Bueno, y Héctor, que tiene la manito alzada. Héctor Jesús. Hola, muy buenas noches. Hola, Jesús. Maestra Sandra, comparto mucho lo que la compañera Burgos nos comenta. Agradecerle por ese espacio, por ese tiempo. Yo hago parte de la maestría en gestión virtual, de manera virtual. Y bueno, gracias a la universidad, porque la verdad que hace parte a la comunidad de esta formación, que es fundamental en el proceso de formación de nosotros, y que en cualquier nivel, tanto pregrado como posgrado, la verdad que sí es necesaria y muy puntual. Igual también es una herramienta que estoy utilizando, gracias, porque estoy utilizando también como docente en la institución, entonces también me sirve mucho para cultivar este proceso de formación. Yo tengo una pregunta, pero es muy puntual, y es un concepto de la manera en como usted, en su metodología, hace la conexión de un tipo de párrafos a otro tipo. ¿Cuál es esa manera de usted de encajar dos tipos de párrafos en ese proceso de transición de una idea cuando va a referirse? Puede ser para dar una afirmación, o puede ser una oposición, o puede ser una consecución del párrafo que viene a través de cualquiera de los tipos de los párrafos que nos comentó. Muchas gracias. Me estás preguntando cómo puedo yo conectar uno con otro. ¿Esa es la pregunta específica? Sí, es correcto. Sí. ¿Y bueno, qué metodología utiliza para que esa conexión tenga, digamos, una coherencia, y aparte que tenga una coherencia, tenga una armonía en el texto? Bueno, lo primero, Jesús y todos, muchachos, tiene que haber una estructura, ¿sí? Vea, siéntese y dedíquese un momentico a hacer la planeación de su texto, como el gráfico, como el esqueleto. Listo, ya va mi introducción. Minimicemos la temática. Si yo digo que voy a hablar sobre calentamiento global, eso es gigante, o tiene mucho tema. Entonces, vamos a disminuirlo. Calentamiento global específicamente, ¿dónde? Bueno, estamos en Colombia, lo podemos aterrizar a Colombia. Calentamiento global, aterricémoslo más en el sector donde yo vivo, entonces en mi región, por ejemplo, yo vivo en Cali, entonces calentamiento global específicamente en Cali, yo ya lo aterricé, lo volví más pequeñito. Cuando yo hago la estructura, entonces digo, bueno, mi introducción, y mi cuerpo del trabajo, como tiene tal extensión, digamos de 3 a 7 páginas, entonces solamente voy a dedicar unos 6 párrafos. Listo, yo ya tengo que voy a hacer 6 párrafos. El primer párrafo va a ser de definición de qué es calentamiento global. El segundo párrafo lo voy a hacer de clasificación. Entonces, ¿qué consecuencias, qué características hay que yo pueda limitar de ese calentamiento global? Un tercer párrafo puedo hacer un comparativo. Entonces, comparativo incluso hasta el tiempo. ¿Cómo era el calentamiento global en Cali o cómo estaba ese calentamiento global en Cali hace 10 años comparado con ahora? Y allí hice un comparativo, ese es un párrafo de comparación, ¿listo? Y así sucesivamente hago mi estructura de mi texto. ¿Cómo yo los conecto? Yo, Sandra Jenny, a mí me gusta mucho conectarlos. Siempre la primera línea, obviamente mi primer párrafo,
Después de la introducción, ese es el que arranca, ¿cierto? Tiene un subtítulo y ese apertura. Yo siempre utilizo la definición, me parece que es muy pertinente porque conecta a la persona de pronto no sabe qué es calentamiento global, de pronto no sabe de dónde viene el término psicología, ¿sí me entiendes? Entonces me parece pertinente la definición del término o del tema principal. Y después de allí en adelante, las primeras líneas del párrafo consecutivo las voy a hilar con el anterior. Entonces, teniendo en cuenta la definición de calentamiento global, 1. La clasificación vista anteriormente nos permite, y ese sería el tercero, y así hila, las primeras líneas. Esa hilación debe ir acompañada con qué contiene el párrafo. Entonces, por ejemplo, el segundo párrafo dice, con la definición clara de calentamiento global, damos paso a la comparación de calentamiento global hace 10 años con la actualidad. Entonces quedó pertinente 2 lineecitas y yo especifico, conecto el anterior y ya especifico qué voy a tener en el siguiente párrafo. Y ahí eso me queda maravilloso, muy comprensible y cualquier persona que lo lea, pues obviamente tiene coherencia y tiene cohesión. ¿Listo? Bueno, muchachos, muchísimas gracias, Jesús. Profe, Gracias, muchísimas maestra. gracias. Por Con tiempo no gusto. logramos responder más preguntas, pero queremos hacer la invitación, estimados estudiantes, a participar del siguiente espacio que va a haber de este mismo ejercicio de escritura y lectura argumentativa, escritura. El siguiente tema que se dará el 20 de febrero es continuidad a los temas desarrollados en esta ocasión. No es lo mismo, son temas de profundización, por tanto es importante si pueden entrar a estos espacios a hacerlo. Como ustedes mismos lo han dicho, es un espacio de fortalecimiento pertinente a nivel académico y pues que además dentro de ese ejercicio paralelo nos permite también conocer aspectos como los valores y las personas que que fundaron pues, la obra Minuto Dios y que de alguna manera le dan sentido a nuestra formación académica. También queremos expandir la invitación al espacio de taller de normas APA. Este es un espacio que también, al igual que la lectura y escritura, pues de hecho están muy ligados entre sí. Tiene una relevancia importante dentro de los procesos de formación. El siguiente espacio va a ser de hoy en 8 días, el 13 de febrero. El enlace de conexión les va a llegar por correo electrónico. No es este mismo enlace, es otro espacio. Entonces, para que estén súper pendientes, los profesores también a través de la Open Class y el foro les están compartiendo los enlaces correspondientes para que estén muy atentos. Y finalmente, insistir que aquellas personas que desean la grabación, igual los que no agradecemos, hagan el proceso del diligenciamiento. Podremos enviárselos a aquellos que a través del formulario diligencien la información con su correo institucional. Validen por favor que esté escrito de manera correcta y que sea el institucional. De caso contrario, pues no va a ser posible enviarles la información. ¿Listo? Nos demoramos un poquito en enviar por el tránsito de correos, pero les llega finalmente durante el transcurso de la semana que viene. ¿Listo? Listo. Bueno, Muchísimas muchachos, gracias a muchísimas todos. gracias. Que estén muy bien. Feliz Muchas tarde para gracias. todos. Feliz noche. Chao. Feliz noche para Gracias, hasta todos. luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profesora.